Muy buenas tardes con todos, bienvenidos al curso Taller Hands-On de ultrasonido en ginecología y obstetricia. Les damos la bienvenida. El día de hoy, martes 24 de septiembre del 2024, tenemos en sala al doctor Wilfredo Galán Fiestas. Él es médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Y esta tarde va a hablarnos de anatomía ecográfica de la pelvis femenina. Doctor Wilfredo, bienvenido. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeciendo al cuerpo médico por la invitación que nos hace al tener esta ponencia. Eh, bueno, espero que sea bastante práctica al respecto y en las clases del hands-on se van a poder ya eh, poner más al corriente de lo que en la teoría se explica, ¿no? Eh, bueno, esto del ultrasonido en lo que es obstetricia comenzó en la década de los 50 cuando el profesor Ian Donald, considerado como el padre de la eh, ecografía, principalmente ginecostétrica, comenzó a hacer sus estudios, ¿no? En el año 55, junto con Tom Brown, pudo construir o el inicio de lo que sería el primer ecógrafo, y en el año 50-58 comenzó a hacer el seguimiento de pacientes. Y en el año 58 mismo publicó el primer artículo en el cual ya hacía alusión a la experiencia con el uso de estas máquinas, ¿no? Eh, de ahí en adelante, pues el avance de la tecnología ha sido cada vez más sofisticada, y tal es así que hoy día tenemos ya ecógrafos que nos pueden hacer las imágenes en dimensiones que pueden ser muy, muy artísticas inclusive. Pero lo principal es que no perdamos que estos instrumentos son un apoyo al criterio clínico del médico, y que por lo tanto tenemos que orientar eso al momento de hacer la ecografía. Entonces, cuando viene la paciente que por algún motivo acude a su control, a veces por emergencia, nos habla de que puede tener un problema a nivel pélvico, que puede ser principalmente dolor, o también puede estar acompañado de algún tipo de sangrado. Es ahí donde nosotros tenemos que recordar todo lo que puede implicar las patologías asociadas a estos dos temas para poder dilucidar y orientar nuestros análisis, ¿no? El dolor pélvico, no se olviden que no solamente es el útero el que va a producir el problema, ¿no? Pueden ser también los ovarios, pueden ser las trompas, pero más allá de la parte ginecológica también está la vejiga que está delante del útero, está el recto sigmoide que está detrás del útero, hay ligamentos, hay músculos, ¿ok? Hay intestinos que también rodean el aparato genital femenino interno, e inclusive el apéndice. O sea, no solamente tenemos que pensar que si le duele la parte pélvica es solamente el útero, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que estar pendientes. Y los sangrados no necesariamente vienen del útero, ¿no? El sangrado vía vaginal puede proceder de alguna lesión vaginal, que también se han visto esos casos, o a veces confunden y puede ser un sangrado por un traumatismo externo, o puede ser de la orina, de la uretra, o inclusive un sangrado rectal, ¿no? Entonces, pero la clínica siempre lo que nos debe ayudar bastante en eso. Entonces, la parte anatómica tenemos que considerar que el útero pues tiene la forma de, yo siempre digo a la gente que es como la forma de una palta, ¿no? Una palta partida en la mitad, sacamos la pepa, igual es el útero, ¿no? Con la parte más delgada dirigida hacia la vagina y la parte más ancha dirigida hacia a la parte interna del cuerpo. Y por lo tanto el útero lo vamos a dividir en un fondo uterino que sería como el techo del mismo, un cuerpo, ¿ok? En la publicación de que hizo Tom Brown. En esta ecografía, antes que avance en esta, por ejemplo, la primera ecografía de un embarazo que se captó a las 14 semanas, miren la calidad de la imagen, bueno, a ese tiempo de 1958, pues es lo que se tenía. Bueno, aquí solamente para reflejar de que el traductor endovaginal nos va a producir mejor calidad de imagen, pero perdemos profundidad, ¿no? La siguiente. En cambio, con el traductor convexo, lo que tenemos, ganamos profundidad, pero a veces las imágenes no son muy nítidas, ¿no? Sobre todo si son pacientes gorditas, es lo que nos va a producir problemas para observar.
La siguiente, vamos avanzando por cuestión de tiempo. Es el traductor convexo, ¿no? Gana profundidad, pero perdemos la nitidez de las imágenes a veces, ¿no? Sigamos avanzando. El efecto piezoeléctrico es el resumen de cómo funcionan los equipos, pero supongo que lo pueden ampliar en la siguiente ponencia, ¿no? Aquí lo más importante es que hay que cuidar los traductores porque justamente los cristales que contienen estos traductores son lo más importante de este equipo, ¿no? Se dañan los cristales y sabemos que la calidad de las imágenes van a ser pésimas o inclusive prácticamente ya no podemos utilizar el ecógrafo porque los cristales se dañan. Siguiente, por favor. Solamente para comentar que también va a haber ponencias sobre esto, que el Doppler también es parte de la evaluación que tenemos que conocer, y el Doppler está basado en el ángulo de insonación. Puedes darle un clic, por favor, y el ángulo de insonación está basado en el coseno, que es cero. Por lo tanto, eso significa que el haz debe incidir sobre el vaso que queremos evaluar en forma directa, ¿no? O sea, eh, no perpendicular, sino entrar justamente en ese flujo sanguíneo que hay. Siguiente, dale un clic, por favor. Avanzamos. Y otro más, ahí está. O sea, esa es la insonación directa, es la que nos da el valor adecuado del Doppler. Sigamos, la siguiente transparencia, por favor. Entonces, como les decía, la paciente viene siempre por una referencia de algún tipo de dolor o un tipo de sangrado pélvico, que no necesariamente el problema es ginecológico. Siguiente, pero vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Aquí tenemos, como le decía, el útero es lo que siempre uno piensa, lo que puede ser el útero, puede ser los órganos, pero miren alrededor, tenemos la vejiga adelante, el recto por detrás, el intestino, ligamentos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y ese es el otro que decía que tenemos un fondo uterino, tenemos que recordarlo, una forma, yo lo digo siempre, es una parte invertida, ¿no? Con la parte ancha será la parte superior y la parte delgada, la parte inferior, que sería el cuello uterino, el fondo uterino en la parte superior, el cuerpo en la parte más ancha desarrollan los embarazos, y entre el cuerpo y el cuello uterino un segmento que se llama istmo. Las tubas o las trompas están a los costados del útero y los ovarios se encuentran por detrás de este mismo, ¿no? Siguiente transparencia. Bueno, aquí está especificado para ver más detenimiento la disposición de los órganos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta transparencia el útero, hacia adelante está la vejiga, hacia la parte inferior vemos la vagina, hacia la parte posterior vemos primero el fondo de saco de Douglas y, y también el recto, ¿no? Estructuras muy importantes que tenemos que tener al momento de hacer la evaluación ecográfica de nuestra paciente. Siguiente, por favor. Y acá tenemos la relación de las arterias. Muy importante, no se olviden que la arteria uterina deriva de la división anterior de la ilíaca interna, y esta a su vez viene también de la división directa de la aorta, ¿no? No olvidemos que la arteria ovárica viene directamente de la aorta. Siguiente, por favor. Entonces, esto de acá es la evaluación del útero. Eh, Vemos acá el útero ya en una ecografía transvaginal. El ecógrafo, el traductor entra prácticamente en contacto con el órgano, y vemos ahí, podemos diferenciar lo que es el endometrio dentro del cuerpo uterino en la parte izquierda de nosotros, mirando la pantalla, ¿no? Y hacia la derecha está el cuello uterino, el cervix. Eh, Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. A la parte anterior vemos la vejiga en la parte oscura, hacia la superior derecha, superior izquierda, perdón, y hacia la parte posterior vemos el recto sigmoides, ¿no? El fondo de saco duro está obliterado acá porque no hay colección líquida, por lo tanto todo el recto está eh, unido a lo que es, o por lo menos está en límite con el útero, ¿ok? Y la vagina, y el cervix se continúa con la vagina, que estaría hacia la parte superior del lado derecho. Siguiente, por favor. Entonces ahí vamos poniendo todo, vamos a darle varios clics. Ahí vamos viendo la parte anterior, posterior del útero. Hay que seguir siguiendo, por favor. Hasta ahí. A ver, a ver. No, retrocede uno. Ya, hasta ahí. Y entonces ahí están todas las porciones que tenemos que tener presente a la evaluación del útero, ¿no? No se olviden que siempre el útero va a tener una cara anterior y una cara posterior. Así esté
decúbito total a la paciente no significa que ya se volvió cara superior y cara posterior, no, se mantiene siempre siendo la cara anterior del útero y la cara posterior del útero, o en otras palabras, la pared anterior del útero y la pared posterior. Igual el cuello uterino tiene un labio anterior y un labio posterior. No se vayan a confundir y vayan a poner un labio superior y un labio posterior. No es así. Y dentro de lo que tenemos que tener en presente, como le decía, es la ubicación de la vejiga, la reflexión vésico-uterina, muy importante en el caso de problemas de adherencias, con la maniobra del deslizamiento, podemos visualizar si eso está pegado o no. El fondo uterino, a veces se sientan ahí también los miomas, tumores, ¿no? El endometrio, que también vamos a hablar al respecto, el cuerpo uterino y el límite entre el cuerpo y el cervix es el istmo, y nunca olvidar localizar adecuadamente tanto el OSI como el OSE, ¿no? Sobre todo en gestación es muy importante ver la condición de estos dos orificios. El fondo de sacoduras acá aparece obliterado porque no hay colección líquida, ¿no? Y el recto se mueve inmediatamente posterior a lo que es el útero. Siguiente, por favor. Giramos nuestro traductor 90 grados. Siguiente clic, por favor. Siguiente transparencia. Cuando giramos nuestro traductor, ya obviamente vamos a encontrar ya no este corte longitudinal, vamos a encontrar un corte transversal. Es el que está ahí, ¿ya? De ahí no nos movamos. Entonces, nuevamente tenemos la parte anterior del útero, la parte posterior, visualizamos el endometrio, en el cuerpo uterino, vemos ya el lado derecho e izquierdo también del mismo útero, ¿no? Porque hay que diferenciarlo para poder precisar la ubicación de las patologías que se puedan presentar. A veces siempre ponemos, por ejemplo, quiste en el ovario derecho y cuando uno entra a cirugía, resulta que el quiste estaba en el otro lado, ¿no? Muchas veces, dependiendo de la dimensión del quiste, estos pueden ocupar el lado contralateral, ¿ya? Y vemos también ahí hacia el lado izquierdo, precisamente, que aparece el ovario, y lo podemos reconocer mediante dos estructuras, la presencia del folículo o que el ovario siempre está recostado, en la mayoría de casos, sobre el vaso ilíaco, ¿no? En este caso, los vasos externos principalmente, ¿ok? Entonces, no olvidemos esa disposición tanto en el sentido longitudinal como en este corte que es el transversal. Siguiente. De manera práctica, en la siguiente, por favor, ya habíamos visto, hay una paciente Chaya, ¿qué es la posición que la vamos a encontrar? ¿No es cierto? Ahí vamos a encontrar paciente. Tenemos dos formas de evaluar el útero, los anexos. La parte pélvica es mediante una ecografía pélvica cuando la paciente principalmente no ha tenido relaciones sexuales, ¿ok? O que por algún motivo hacer una ecografía transvaginal es limitante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en esa posición vamos a encontrar lo que es esto que es el útero. Pero cuando es una ecografía pélvica, nosotros tenemos que pedirle a la paciente que llene la vejiga. Siguiente. Entonces, aquí estamos llenando la vejiga, la cual nos sirve como una ventana, ¿no? Para el ultrasonido, para que nos mejore la calidad de la imagen. Siguiente. Habíamos dicho que el traductor convexo nos va a ganar profundidad, pero nos va a dar imágenes no tan nítidas, ¿no? Entonces aquí tenemos el corte longitudinal de ecografía pélvica, donde vemos el útero en su corte longitudinal y se puede visualizar hasta el endometrio, ¿no? Y la vejiga que está ahí llena. Un siguiente clic, por favor. Giramos nuestro traductor 90 grados y tenemos el corte transversal. ¿Ah? Generalmente cuando son mujeres delgadas podemos visualizar sin mayor problema los ovarios, o cuando es una mujer con ovario poliquístico, también como son ovarios grandes se pueden visualizar sin problema. Pero si son niñas, a veces los ovarios no se pueden visualizar cuando estos están normales, ¿ok? Pero si es que esta niña, por ejemplo, tuviese un dolor y tuviese un quiste, a veces no necesitamos que llene tanto la vejiga porque el quiste resalta a simple vista. O sea, si realmente hay un dolor intenso y queremos descartar entre una apendicitis y un quiste, no necesariamente hagan llenar la vejiga. De frente pueden hacer la ecografía y si encontramos un quiste, definitivamente se va a notarnos bien que los quistes que duelen suelen ser por encima de 3 centímetros, en algunos casos, en otros con 5 centímetros se están torciendo, ¿no? Entonces, es evidente que se puede ver sin necesidad de llenar la vejiga
si es que estamos frente a una niña y que tiene dolor, sobre todo en la fosa ilíaca derecha. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos avanzando porque ya la hora nos está ganando. Ya que tenemos el corte longitudinal, allá visto directamente. Siguiente, ahí venimos, tenemos que medir la longitud eh, del útero, ¿no? Que siempre va del fondo hasta el óseo. Tenemos el antero posterior. Hay que regresar un poquito, por favor. Hay que regresar. Bueno, de todas maneras, una vez que medimos la parte longitudinal del útero, damos un giro también de 90 grados. Aquí está, bueno, hacemos la medición, como siempre se resalta en todas las publicaciones, sobre todo en el MUSA, por ejemplo, que es un consenso que para que todos tratemos de interpretar de la misma manera las patologías del útero, se tiene que medir todo el útero. Algunos lo miden, inclusive solamente miden el fondo, luego toda la cavidad endometrial y finalmente el cervix, pero la longitud total es lo que nos interesa. El antero posterior y el endometrio también tienen que ser medido en el mayor grosor posible del endometrio, y siempre el endometrio medido en forma perpendicular al traductor, ¿no? La línea endometrial tiene que estar perpendicular al traductor en el caso de una ecografía pélvica. Ok, siguiente, como ya habíamos visto, giramos nuestro traductor 90 grados. Siguiente, por favor. Y vamos a medir ya el diámetro transversal, ¿no? Entonces ya tenemos las tres medidas de nuestro útero. Siempre debemos medir en las tres medidas y nos va a dar un volumen, ¿no? De la longitud promedio, en una mujer que no ha tenido hijos, generalmente de 6-7 centímetros, cuando ya tienen algún parto, eso pasa a ser de 7 a 8 o hasta 9 centímetros, ¿no? De longitud. Ok, siempre se hay la regla de que debería ser longitud de 8, el ancho de 4 y el ancho posterior de 2. Más o menos para tener una idea del tamaño del útero, ¿no? Si es un útero grave va a crecer más, y si es un útero con alguna patología como miomas, obviamente va a agrandarse. Giramos 90 grados y tenemos acá nuestro corte transversal y la medición siguiente, por favor, del diámetro transversal. Siguiente, siguiente. Siguiente es el diámetro transversal y, como le decía, en algunos casos se puede visualizar los ovarios. Ya en la ecografía transvaginal, que es la otra forma de evaluar los órganos internos, podemos tener dos posiciones para evaluar: la posición de litotomía, que en algunas unidades lo utilizan, y otras, la paciente totalmente de cúbito dorsal, le hacemos flexionar las rodillas y debajo de la cadera podemos poner un cojín. También se le puede evaluar de esa manera. Siguiente, entonces de ahí ya tenemos directamente la visualización de los órganos internos. Siguiente, por favor. Directamente tenemos el corte longitudinal, siguiente, ¿no? Y giramos 90 grados y tenemos el corte transversal, ¿ok? Y ahora, específicamente en el caso de la transvaginal, siguiente, la movilidad del traductor es limitada, ¿no? Por eso es que no podemos hacer muchos movimientos como si lo haríamos con la pélvica, ¿no? Pero en el caso del útero en sí, a nivel vaginal, podemos lateralizar el traductor con la finalidad de buscar los ovarios. Siguiente, por favor. Podemos lateralizar hacia la derecha, a la izquierda, para buscar el ovario respectivo. Siguiente. Y ahí visualizamos directamente el ovario, en este caso del lado izquierdo, ¿no? Y tenemos esa imagen. No se olviden que eso negro que aparece ahí al costado del ovario es el vaso ilíaco, y que es punto de referencia para ubicar a estos órganos, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, como ven, la anatomía no es muy diferente a lo que vemos en los libros. Nuevamente el útero con todas sus regiones a evaluar, tenemos que tener presente, evaluar todas esas regiones, ¿ok? Y las dimensiones, pues, ¿no? El longitudinal, el transverso, sigamos, sigue dándole clic, por favor. Longitudinal, el anteroposterior y el diámetro del endometrio, es lo que podemos evaluar hoy. Seguro no carga a la velocidad que uno quiere, pero hay que seguir dándole clic. Giramos 90 grados igual en canal vaginal y vemos la medida del corte transversal, ¿no? Bajamos un poquito al nivel del istmo y vamos a encontrar ahí al costado del istmo, ¿no? Encontramos la arteria uterina. Dale clic, por favor.
Ahí no se visualiza porque están en blanco y negro, pero dale clic y acá le tratamos de visualizar la arteria uterina, ¿no? Sobre la cual se va a insolar el Doppler y podemos obtener el flujo de esta misma con una mujer no gestante como el primer trimestre, podemos ver tranquilamente esa forma de las ondas, ¿no? Tanto de la diástole como de la sístole. Siguiente, ese es el Doppler arterial uterino. Siguiente. Si bajamos un poquito más hacia el cuello, vamos a evaluar eh, los parámetros. Si ustedes ven al final de esta línea punteada en la parte inferior, hay algo más que brilla, ¿no es cierto? Eso representa los parámetros. Siguiente, dale un clic, por favor. Giramos 90 grados a este nivel. Giramos. No, sigue dándole clic, por favor. Y vemos y ahí están los parámetros, ¿no? Muy importante evaluar en esta enfermedad ahora que estamos ya cada vez haciendo más barridos o seguimientos ecográficos como es la endometriosis. Siguiente. Nuevamente creo que ahí es un video, dale un clic por favor. Siempre hay que mirar todo el útero completo, ¿ok? Este, de barrido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ustedes tienen que hacerse este, una forma que a usted le permita no perder ningún detalle, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba a abajo, en fin, cada uno tiene que tener un orden para hacer una ecografía. Y como verán ahí, también tenemos el endometrio y el cervix con el canal cervical. Siguiente, por favor. En el corte transversal, dale un clic, por favor. Si uno visualiza en este corte, ahí tenemos el cuello uterino, estamos bajando hasta el cuello, pero a nivel del cuerpo del útero van a aparecer dos estructuras a la parte derecha de la pantalla, que son miomas, ¿no? Está en cámara lenta, pero por el tamaño del video, que siempre hay que tener presente la ubicación de los miomas para describirlo como más adelante para que se pueda realizar el tema del mioma. Siguiente, por favor. Un útero retroverso, ¿no? Igual también hay que evaluarlo bien. Dale un clic, por favor. El retroverso no tiene, es la posición hacia la parte posterior, ¿no? Allí retroverso, giramos 90 grados y a los costados vamos a encontrar los ovarios. En este caso, una mujer con ovario poliquístico, que son más fáciles de ubicar porque son más grandes, ¿no? En una mujer menopáusica, a veces ya los ovarios inclusive no se pueden visualizar. Es más, inclusive hay pacientes en la cual por la cantidad de intestino, por el contenido mismo que tienen, no se visualizan los ovarios. O sea, tampoco hay que preocuparse por eso, porque si tuviese un quiste grande, por ejemplo, de 5 centímetros, definitivamente se notaría, ¿no? Pero hay que comunicar eso y se pone en el informe que simplemente no se visualizan los ovarios, uno, los dos ovarios inclusive a veces, por la interposición de las asas intestinales. ¿Por qué es esto importante? Porque a veces uno que al querer buscar los ovarios, pues presiona y le hacen doler y podemos hacerle un daño a las pacientes. Si no se visualizan, claro, se hace una pequeña presión, pero si no se visualiza tampoco hay que insistir. ¿Ok? Solamente ponemos en nuestro informe que los ovarios no se están visualizando por interposición de las asas intestinales. Siguiente. Eh, bueno, de aquí en adelante es hablar órgano por órgano, pero me parece que por el tiempo, esto lo podemos dejar, le puedo dejar las transparencias, no hay ningún problema. Y hay mucho, lo bueno que mucho de esto se va a tratar en las siguientes ponencias. ¿Ya? Dale un clic, por favor. De repente, solamente para mencionar acá lo de los miomas, dale un clic, por favor. Hay el estudio MUSA, hay muchos estudios, MUSA, el IDEA, que evalúan miomas, que evalúan endometrio, que el IOTA que evalúa ovarios, o sea, ya se ha sacado consensos para cada órgano pélvico que tenemos. Siguiente, los miomas son los tumores más frecuentes que tenemos, que definitivamente hay que consensuarlo. Acá fue una publicación en la FIGO de 2011 que fue aceptado en este consenso de MUSA para describir la posición de los miomas, ¿no? El mioma cero prácticamente es un submucoso que toda la masa está dentro en este caso, la cavidad endometrial. El tipo 1 está más del 50% de la masa de este mioma está dentro de la cavidad, y el tipo 2 menos del 50% de su masa está hacia la cavidad, ¿no? Y luego tenemos ahí el intramural, el tipo 3 que es
que toca la línea endometrial, pero no ingresa, porque ya si no fuese un submucoso. Y tenemos el intramural propiamente dicho, que crece solamente en el miometrio. Y luego tenemos el subseroso, que como ven ahí, que es el tipo 5, si más del 50% de su masa se queda en el miometrio, y es subseroso si menos del 50% de su masa está en el miometrio. O sea, prácticamente, si el mayor volumen está hacia afuera, es un subseroso tipo 6. Tenemos el pediculado y dejan ahí un tipo 8 para cualquier otra clasificación. Ahora, también se puede hacer una combinación de dos tipos de miomas, ¿no? Aquí lo ponen como ejemplo el tipo 2 y el tipo 5. O sea, ahí puede ser un submucoso tipo 2, pero al mismo tiempo proyectarse hacia afuera de la línea de la serosa y ser considerado como un híbrido, como un mioma con componentes submucoso y subseroso al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Ya que está en una representación gráfica más evidente, ¿no? Los tipos de miomas que hay. Y siempre hay que tratar de describir, ¿no? El mioma tal está en el tercio superior del útero, en el tercio medio, está hacia el lado derecho, está del lado izquierdo, está en el fondo uterino, está en el istmo. Siempre hay que describir, darle la mayor información posible al colega, porque si es que este termina siendo quirúrgico, va a ser mucho más fácil el abordaje, porque a veces entran a operar un mioma y encuentran a veces mucho más, ¿no? O a veces reportan varios miomas y a veces solamente encuentran algunos visibles, ¿no? Siguiente. Bueno, sí, sigue además porque en esta publicación dan informes sobre cómo debemos informar los miomas, ¿no? Entonces, están todas, y todo esto siempre se repite en los demás porque también afecta, hay un ratito de la vascularización, miren, a veces uno se pregunta por qué vemos estas imágenes, pero también hay vascularización normal, que son de las arterias arcuatas, ¿no? Y las arterias también espirales. Siguiente. Siguiente, esa es la vascularización que tenemos, ¿no? Y llegamos a la adenomiosis, que algunos consideran que es la parte inicial de lo que sería una endometriosis, ¿no? La adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometriales en el espesor del miometrio. Se metió este endometrio al miometrio, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo presente porque, como le repito, puede ser el inicio del diagnóstico de una endometriosis. Puede haber el adenomioma, a veces hubo una discusión si existía o no adenomioma, pero sí, el adenomioma está descrito, está aceptado, que es el encapsulamiento de este tejido adenomiósico en ciertas áreas del miometrio. Siguiente. Ya, aquí estamos, bueno, aquí están los tipos de criterios para hacer diagnóstico de adenomiosis, y aunque si bien es cierto, nuevamente dijeron que ninguno de ellos es patognomónico, pero algunos piensan que la presencia de quistes miometriales son los que podrían dar mayor sensibilidad a este tipo de diagnóstico, ¿no? Las islas hiperecoicas también consideran algunos que podrían ser parte de este tipo de criterios que le dan mayor peso al diagnóstico de la adenomiosis. En segundo plano quedaría en lo que es la simetría de las paredes miometriales, el aumento de los vasos, la vascularización a nivel de las paredes y el resto de elementos que ven ahí en la gráfica. Siguiente. Esto va a ser más detenido hablarlo durante las prácticas. Los quistes miometriales, como le digo, las eh, islas hiperecogénicas y los focos ecogénicos son los que podrían dar mayor tendencia a clarificar o a señalar que esta paciente tiene adenomiosis. Siguiente, por favor. Siguiente, el endometrio. Esto se va a ver en el endometrio. Y como ven acá en esta gráfica, en la pared anterior es una pared así irregular, como yo le digo a las pacientes, un útero generalmente sano es como la pared, liso como una pared, en cambio un útero adenomiósico es como si fuese la corteza de un árbol, ¿no? Ahí vemos quistes miometriales, y cuando uno visualiza bien puede, aunque las paredes no son muy claras, son algo difusas, pero podemos establecer el diagnóstico de una adenomioma. Siguiente. Y ahí están los otros criterios, los vasos sanguíneos, los quistes, ¿no?
que hay presente para la adenomiosis. Siguiente. Bueno, no sé si el tiempo ya nos gana, si no, no quiero tampoco, sé que comenzamos tarde, porque este tema tiene para más, ¿no? Ah, pero como le digo, generalmente esto se puede visualizar más en la parte práctica